Descargo de responsabilidad. Martial Godazura no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 3 días después, y millones de cálculos y simulaciones más tarde, Chu Fen retiró el casco de su cabeza, y extendió la mano para crear un pergamino. Luego llamó a Su Rou, que seguía familiarizándose con sus nuevos poderes. Ella no había avanzado, porque al igual que Chu Fen, necesitaría una cantidad ingente de recursos. Su Rou, esta es una técnica de cultivo que acabo de crear, haciendo uso de mi comprensión marcial. Aunque no te ayude a avanzar, porque necesitas recursos, te ayudará en la comprensión de tu línea de sangre y poder divino, explicó Chu Fen, entregándole el pergamino, mientras Zilin miraba con los ojos muy abiertos. Chu Fen fingió ignorarla, y se marchó del laboratorio. La técnica de cultivo marcial que había creado, tenía 2 limitantes. La primera, era que era su propia comprensión, y por tanto, el reino al que se podía esperar avanzar no superaría el suyo, y tampoco sus logros. En segundo lugar, estaba el talento de la persona que estudiara esta técnica de cultivo y su propia comprensión. Chu Fen fue con el anciano fundador y también le entregó una copia de esta técnica de cultivo. Este al leerla y probarla, derramó lágrimas mientras de forma directa, atravesaba el reino del cielo, para entrar al reino del Señor. Esto fue así, porque este anciano había sido un cultivador diligente, y ya tenía los méritos suficientes para avanzar. La técnica de entrenamiento solo agilizó el proceso unas 1000 veces, lo que hizo que atravesara con facilidad. En cuanto a sus demás avances, aún tendría que esforzarse, pero no habría cuellos de botella, al menos hasta llegar al reino límite de la comprensión actual de Chu Fen. Y 3 días después, Su Rou volvió a su laboratorio, junto con una adolescente, que tenía algunos rasgos en común con ella, y unos 15 a 16 años. Ella tenía un largo y lacio cabello negro, pero no la figura sexy de su hermana mayor, sino que era más del estilo de la dama reina, con una figura esbelta y un rostro lindo. Esta es mi hermana menor Sumei, ella ya ha aceptado ser tu prometida, pero no puedes tocarla hasta que sea mayor, presentó Su Rou. Sumei hizo pucheros y se puso roja. Chu Fen asintió. Tranquila, esperaré que se enamore locamente de mí, como la niña rebelde, dijo Chu Fen, señalando a Zilin en su rincón, que al escuchar sus palabras, atravesó la tableta en la que escribía con un bolígrafo digital. Su Rou sintió el aura de una línea de sangre celestial, y soltó unas risitas, porque sabía que al igual que ella, Zilin usó la cápsula de mejora, y eso significaba que también era su prometida. Zilin volteó para revelar una expresión de indignación y vergüenza. Hicimos un trato, si no me enamoro de él, entonces dejaré de ser su prometida, explicó Zilin con vergüenza. En un par de años más, estará besando mis pies, aseguró Chu Fen, y atrapó la tableta rota, que Zilin le había lanzado sin siquiera mirar hacia ella. Zilin apretó los dientes con furia. También necesito poder para vengarme de lo que me hicieron, sentenció Zilin. Chu Fen conocía esa historia, aunque el abuelo de Zilin la hubiese omitido en su relato sobre la situación de Zilin. Más allá del mar, estaba la región del mar oriental, de donde venía Zilin, y donde estaban las personas que la envenenaron para tratar de robar su poder. Ella quería venganza, pero esta gente no era moco de pavo en este reino, pues eran los gobernantes de esa región, y tenían cultivadores en el reino del rey, de hasta rango 7. Niña, no tienes que preocuparte, como tu futuro esposo, es mi deber traer a estas personas ante ti, y lo haré, después de reclutar a mi última prometida en esta área, explicó Chu Fen. Zilin le arrojó su lápiz. ¿Quién quiere tu ayuda?, gritó enojada. Ya se pone celosa con mucha frecuencia, dijo Chu Fen sacudiendo la cabeza. Su Rou se rió, y Sumei frunció el ceño sin entender nada. Y 2 días después, el anciano fundador, acudió a su laboratorio acompañado de una mujer mayor, y una adolescente, con una apariencia caliente extrema, de las que no le gustaban al antiguo Chu Fen, pero que el nuevo Chu Fen estaba encantado de ver. Mayor, veo que has traído a mi nueva prometida, dijo Chu Fen con jovialidad, e Ian Ruyó, que era como se llamaba esta adolescente con curvas de infarto, apretó los puños con furia, recibiendo una mirada de advertencia de su anciana. El anciano fundador suspiró. Esta es Ian Ruyó, la estudiante de nuestra escuela aliada que solicitaste ver, presentó el anciano fundador, y la adolescente caliente hizo una reverencia forzada mientras saludaba ahuecando el puño. Ella era una adolescente, de largos cabellos negros, cuerpo voluptuoso y rasgos suaves. Prometidas, vengan a conocer a su nueva hermana, dijo Chu Fen.
Sumei, que ya observaba de reojo, saltó a su lado mostrando una sonrisa pícara. Surou caminó hacia el grupo con curiosidad, y Zilin acudió poniendo los ojos en blanco mientras arrastraba los pies. ¿Qué opinan de su nueva hermana?, preguntó Chufen con descaro. Zilin bufó con desprecio y se negó a mirar, alzando la cabeza. Es muy bonita, alabó Sumei, que apenas la miró, pero Surou sí siguió su consejo, y la miró de arriba a abajo, estudiándola con atención. ¿Cómo sabías que hay una criatura extraña dentro de su cuerpo?, preguntó Surou con asombro, provocando que Zilin y Sumei dieran un respingo y fijaran su vista en Ian Ruyó con rapidez. Ian Ruyó también pareció sorprendida, y en un segundo, sus ojos cambiaron a color dorado, e intentó escapar a toda velocidad, pero no había dado medio paso, cuando fue apresada por el poder espiritual de Chufen. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Sumei escandalizada. El anciano fundador y la anciana que acompañaba a Ian Ruyou, se apartaron al ver al demonio, que había tomado el control, retorcerse y tratar de escapar mientras gruñía. Es una criatura de la era antigua, no pueden vivir en nuestro mundo, por lo que ésta ha engañado a esta chica, para que use una técnica de cultivo, que con el tiempo, le permitirá tomar su cuerpo, y vivir en nuestro reino, explicó Chufen con calma, mientras el cuerpo de Ian Ruyou, era levantado y atraído hacia él pasando por arriba de la mesa. ¿Quién eres tú? Los habitantes de este reino no deberían saber sobre nosotros, gruñó la criatura, tratando de liberarse, pero estaba muchos reinos de cultivo por debajo de él, debió sacrificar mucho para realizar esta técnica de unión. Yo soy un futuro dios, no hay nada que no sepa de este mundo, explicó Chufen. La criatura gruñó. Déjame ir, y te serviré, y Chufen tocó la frente de Ian Ruyou con su dedo, y ésta perdió el conocimiento. Chufen podía sacar a la criatura en un instante, como hizo con el veneno que circulaba por el cuerpo de Zilin, pero no llamó a Ian Ruyou allí, con el fin de ayudarla, eso solo sería un efecto secundario, él la llamó allí para estudiar la técnica usada por esta criatura de la era antigua para apoderarse de su cuerpo. Si Chufen tuviera una técnica igual a la de esta criatura, sería un seguro de vida en caso de una emergencia o situación inesperada, por lo que quería saber con detalle, todo sobre esta técnica de robo de cuerpos, pues a pesar de que Chufen podía crearse un cuerpo, usando su poder espiritual y algunos ingredientes, esta técnica no era tan simple, pues para usar un cuerpo, este tenía que ser compatible y esta criatura e Ian Ruyou, no podían ser más diferentes. Una vez Chufen terminara su investigación, liberaría a Ian Ruyou, de la criatura, a la que también pretendía estudiar. Mayores, ella estará a salvo conmigo, haré lo posible por liberarla de esta criatura, por favor pasen luego para comprobar su estado, dijo Chufen despidiendo a los ancianos para comenzar sus experimentos lo antes posible. Y así pasó otro mes y Chufen ya llevaba 6 meses desde que recibió aquella hierba espiritual, que Chuyue le dio, para iniciar en su viaje de cultivo. Ahora, 6 meses después, Chufen seguía teniendo 15 años, pero ya era un cultivador en el reino del señor marcial de rango 5, era un espiritista mundial de capa inmortal de marca de insectos, se había ganado la aprobación de su línea de sangre, que decidieron colaborar con él, prestándole su poder, para que se encargara de los rufianes que pretendieran intimidarlo, usando reinos de cultivo superiores en su contra, había construido armas, computadoras, y técnicas de cultivo. Tenía 5 prometidas, y ya estaba listo para comenzar su siguiente paso en el avance de su poder. ¿Por qué no nos llevas contigo?, preguntó Zilin entrecerrado los ojos con sospechas. Chufen le dio palmaditas en la cabeza, y ella manoteó con furia. Niña, no puedo conseguir nuevas prometidas, con todas ustedes detrás de mí, ellas podrían pensar que soy demasiado ambicioso, dijo Chufen, y sus prometidas le miraron aturdidas. Yo también quiero quedarme, reprendió la dama reina. Maestro, no se preocupe, las sostendremos por usted, dijo una adolescente con curvas de infarto, que tenía los ojos dorados, mientras otra adolescente también con curvas de infarto, pero que tenía los ojos marrones, se ruborizaba y levantaba las manos para negar de forma apresurada. No haremos eso, sentenció con vergüenza. Chufen todavía estaba estupefacto por la declaración de su nueva prometida terrorista, que era la criatura de la era antigua, a quien le había clonado un cuerpo de Ian Ruyou, y se lo había dado, por lo que ahora parecía que eran gemelas. Aunque una tenía una personalidad monstruosa, y la otra era algo tímida.
Prometidas, obedezcan a su futuro marido, si no quieren ser expulsadas de mis habitaciones la próxima vez que recurran a mí, sentenció Chu Fen, y de una vez extendió el brazo para sostener la cabeza de Zilin, que lo embistió para golpearle. Calma niña, que no es tan grave, solo serán unas semanas de castigo, aseguró Chu Fen, mientras Zilin redoblaba sus esfuerzos y Surrou lo abrazó. Cuídate, te vengaremos si te pasa algo, aseguró Surrou. Maestro, si algo te pasa, mataré a todos los seres de este pequeño reino como prueba de mi dedicación, aseguró la criatura de pesadilla, haciéndole un saludo formal. Chu Fen se preguntó si no debía llevarse a esta terrorista con él, así si morían, no habría mayores problemas. Chu Fen le dio palmaditas en la cabeza a la terrorista. Yueye, quizás debas venir conmigo, dijo Chu Fen. No, abusarás de ella por el camino, dijo Sumei, con una sonrisa, aferrándose al brazo de Yueye, que trataba de forma disimulada de quitársela de encima. Bueno, puede quedarse, y no hagan el vago, quiero ver esos poderes divinos condensados para cuando regrese, dijo Chu Fen mirándolas a todas. Luego le dio un abrazo a cada una, aunque Zilin trató de huir en cuanto fue su turno. Y joven, parece que esta vez en verdad temes por tu vida, dijo el dragón azul, cuando sobrevolaban el océano hacia el mar oriental, en búsqueda de un nuevo tesoro para aumentar su cultivo, pues ella había investigado todo lo que quería investigar en el continente de las 9 provincias, e incluso había obtenido la aprobación de su línea de sangre. No temo por mi vida, pero no dejaré que ellas arriesguen la suya por mí, sin ser necesario, dijo Chu Fen con sinceridad. ¿Qué hay de mí? Se quejó la dama reina con indignación. Mi dama reina, por favor, no hace falta ni mencionarlo, si tanto quieres ser mi prometida, solo tenías que decirlo, ofreció Chu Fen. Idiota. Reprendió su dama reina. Además, soy un espíritu de Azura, una relación entre nosotros está prohibida, agregó, y Chu Fen casi pudo verla haciendo un puchero. ¿Quién lo prohibió? Yo soy el dios de este mundo, y si digo que serás una de mis diosas, solo tú te puedes oponer a ello, el resto será pateado en la cabeza hasta dejarlos hinchados y viéndose como cerdos, sentenció Chu Fen. La dama reina se rió. Eres un idiota, solo eres una hormiga, sentenció, pero Chu Fen se dio de cuenta de que ella en ningún momento se opuso y decidió incluirla en su lista de prometidas. Y bueno, es el momento de ser serios, dijo Chu Fen, cuando divisaron la costa. Mayores, ¿dónde está sellado el emperador de magma? Preguntó Chu Fen sin rodeos. Joven, ¿cómo conoces esa información? Preguntó la tortuga negra. ¿Qué quieres hacer? Preguntó el tigre blanco. Mayores, ya saben que mi línea de sangre puede devorar cualquier energía de cultivo, sin importar lo caótica que sea. Por eso, las rarezas naturales son de gran ayuda para mí, y el emperador de magma es una rareza natural gigantesca, explicó Chu Fen. Absolutamente no te diremos eso. Sentenció el dragón azul. Joven, el emperador de magma está en el reino del medio ancestro marcial, no hay forma de que puedas subyugarlo para devorarlo, advirtió el pájaro vermellón, que rara vez hablaba. Medio ancestro marcial. Exclamó la dama reina. Chu Fen, ¿quieres matar a esta reina? Reprendió. Estás loco. Gruñó el espíritu mundial rebelde, que no hablaba mucho al igual que el pájaro vermellón, pero que observaba y escuchaba todo con atención. Mayores, si no me lo dicen, igual puedo averiguarlo, hay cientos de historias sobre eso en este lugar, en algún momento encontraré una pista real, solo es cuestión de tiempo, dijo Chu Fen. Joven, ¿en verdad harás esto? Preguntó el tigre blanco. Mayor, tengo confianza en mí mismo, les aseguro que el emperador de magma no podrá defenderse de mi línea de sangre, dijo Chu Fen, y todos sus acusadores guardaron silencio por unos segundos. Chu Fen. Idiota. Gritó su dama reina mientras aporreaba el suelo con furia y hacía pucheros. Joven, ten más seriedad, ¿cómo te atreves a jugarle bromas a tus mayores? Reprendió la tortuga verde con tono ofendido. Joven, si vuelves a hacer algo así otra vez, no nos culpes por tratarte de la misma forma que tu línea de sangre, reprendió el dragón azul. Yo solo estaba preocupada por mi propia vida. Se apresuró a aclarar el espíritu rebelde. Chu Fen sonrió. Por supuesto que someter al emperador de magma, con quien una vez peleó el primer portador del poder divino que ahora portaba, era una locura, pues este estaba 4 reinos de cultivo por arriba de él, eso era suficiente para matarlo con un salivazo.
Ni siquiera el poder espiritual de capa inmortal marca de insectos podía enfrentarse al emperador de magma, pero Chu Feng no planeaba someter al emperador de magma, solo darle una mordida y que su línea de sangre se encargará de él, como lo hicieron con todos los demás recursos de cultivo que él se había tragado. Además el emperador de magma estaba sellado. Y después de reprenderlo por media hora, y siendo apoyados por su dama reina, y el espíritu rebelde, las 4 bestias divinas, le dijeron el lugar donde el emperador de magma había sido sellado, y Chu Feng lo localizó sin problemas. ¿Cómo planeas llegar hasta él? Preguntó el tigre blanco, porque el emperador de magma estaba sellado debajo de los cuerpos que el anterior portador de su poder divino creó para las bestias divinas, y no había forma de que él atravesase ese sello para darle un mordisco con seguridad. Hay 1000 maneras de hacer eso, la más fácil de ellas, es ocultarme mientras rompo el sello, y cuando el emperador de magma despierte, vea una ilusión de Qin Xuanxian, lo que le distraerá, y me ayudará a morderlo con seguridad, explicó Chu Feng. Rastrero, pero efectivo. Me gusta, dijo su dama reina con malignidad. No usarás ese plan, porque no vamos a decirte cómo se veía Qin Xuanxian, sentenció el tigre blanco. ¿Qué? Preguntó su dama reina con decepción. Bueno, supongo que solo atravesaré el sello y lo morderé, dijo Chu Feng. El sello se romperá en el forcejeo, pero ya habré mordido al emperador de magma, así que no habrá problemas, agregó con confianza. No puedes atravesar un sello, sin romperlo, sentenció el dragón azul. Y menos si fue creado por Qin Xuantian, sentenció el tigre blanco. Veremos, dijo Chu Feng y bajó para observar el terreno, y empezar a colocar matrices de protección. Estas matrices ya estaban creadas, y respaldadas en un disco, él solo las alimentaba con poder espiritual, o ingredientes espirituales para que tomaran vida. ¿Crees que nos ataquen mientras avanzas? Preguntó su dama reina. Creo que cada vez que atraviese un reino, a partir de ahora, se armará un gran alboroto. Estoy trabajando en una matriz de sellado, pero tardará, porque necesito hacer pruebas, dijo Chu Feng, que aún no tenía manera de ocultarlo. La dama reina suspiró. Si consiguieras recursos para mí, podría montar guardia, se quejó. Mi dama reina, los recursos de este lugar no valen la pena, mira cómo tengo que correr riesgos de muerte por ellos, cuando avancemos al siguiente reino, cazaré a algunos emperadores para ti, ofreció Chu Feng. Además también he estado investigando la energía de la fuente y tu sello, creo que podré liberarlo pronto, agregó. La dama reina no estaba satisfecha, y le respondió con un resoplido desdeñoso. Chu Feng tardó unos minutos en establecer las formaciones y luego, usando su poder espiritual, despejó la pequeña montaña, revelando el sello creado por los cuerpos de 4 bestias divinas, sobre el emperador de magma, una criatura enorme, que parecía hecha de barro al rojo vivo. Chu Feng descendió sobre el sello para sentarse sobre sus rodillas y cerrar los ojos. Ya te advertimos que es imposible, y las palabras del tigre blanco fueron interrumpidas, cuando Chu Feng empezó a hundirse, a través de los cuerpos de las bestias sagradas que formaban el sello. El sello empezó a debilitarse y deshacerse, pero no estaba ni al 50%, cuando Chu Feng llegó a su objetivo, y abriendo la boca, le dio un mordisco. Su línea de sangre no se hizo esperar, y el gigantesco emperador del magma, comenzó a ser drenado de todo su poder marcial, a un ritmo vertiginoso. El sello terminó de romperse un minuto después del mordisco, y el emperador de magma aulló, pero era un aullido de muerte no aceptada, pues su conciencia se desvanecía. Él murió sin saber qué lo mató. Chu Feng no le prestó atención, porque su cultivo atravesó 4 reinos como si fuesen rangos de un solo reino, uno detrás de otro, primero abriéndose paso a través del señor marcial, al rey marcial, luego al medio emperador marcial, y finalmente al emperador marcial. Las bestias de rayo rugieron en su interior, y las bestias divinas les acompañaron en su salida al mundo, mientras Chu Feng se concentraba en controlar y estabilizar su cultivo. La gente del mar oriental empezó a llegar después de unos minutos, pero se encontraron con sus matrices de protección que bloqueaban la vista, al tratar de llegar hasta él. Los que eran más fuertes, llegaron después de media hora, y con arrogancia, usaron su poder marcial en el reino del rey para tratar de romper las matrices defensivas, pero no tuvieron éxito. 2 horas después, algunos reyes seguían tratando de abrirse paso, pero llegó un anciano con cara de pocos amigos que alzó su mano, y decapitó a uno de los alborotadores, por lo que los demás cesaron sus intentos de inmediato.
Sin embargo, antes de irse, uno de ellos dijo que era del archipiélago de ejecución inmortal, y que volverían con refuerzos, lo que hizo que otro de ellos perdiera la cabeza, cuando el anciano atacó de nuevo. El anciano estaba en el rango 4, del reino del rey marcial, y Chu Feng ya se imaginaba quién era. Y... Una hora después, volvieron los miembros del archipiélago de ejecución inmortal, con un ejército a sus espaldas, y un anciano decrépito al frente, pero este anciano decrépito, tenía un cultivo del rey marcial de rango 7. A pesar de esto, el primer anciano que los había corrido antes, no sufrió daño alguno, pues al lugar llegó otro rey de rango 7, una mujer madura, con el rostro cubierto, que rebosaba hostilidad hacia el anciano decrépito, y lo hacía mantener la guardia en alto, sin distraerse con el otro anciano, que bufó con desprecio, mirando al ejército reunido, pero que aún así, no podían hacer nada. Y 4 horas después, el fenómeno de ascensión desapareció, y Chu Feng se levantó, para alzar el vuelo, y retirar las matrices de protección, devolviendo los discos donde estaban grabadas a su saco cosmos, junto a los cuerpos de las bestias sagradas. Así la multitud al fin pudo ver lo que había detrás, que era él. Chu Feng no se ocultó de ellos y con un paso, ya estaba enfrente de la multitud, específicamente, al frente del anciano decrépito. Mayor, soy Chu Feng, mi prometida le envía saludos, tal vez la conozca, su nombre es Zilin, dijo Chu Feng, y el anciano no pudo evitar tensarse, por lo que Chu Feng levantó la mano, y lo envolvió en matrices que lo redujeron de tamaño. Luego lo metió en su saco cosmos. Abuelo, chilló un joven alto. ¿Muron Shu? Preguntó Chu Feng, apareciendo frente a él en un parpadeo, y el joven se tensó. Chu Feng volvió a extender la mano y le convirtió en otro prisionero para el saco. El ejército del archipiélago de ejecución inmortal, entró en pánico, pero nadie se marchó, sino que se quedaron allí en tensión, mientras los más débiles y cobardes, de una vez empezaron a pedirle que los perdonara, postrándose y llorando en el suelo. Chu Feng dio otro paso, y llegó al frente de un hombre mayor, que llevaba el uniforme del archipiélago de ejecución inmortal, y que era un cultivador en reino del rey de rango 1. Mayor, con permiso, dijo Chu Feng haciendo a un lado al viejo y dejando a la vista la extraordinaria belleza que había detrás de él. Ella era una mujer de unos aparentes 20 años, que llevaba un vestido corto exhibiendo sus exuberantes piernas, con un escote razonable, para mostrar sus nada despreciables atributos. Su rostro también era una obra de arte. «Saludos, hermosa dama, ¿es usted Ya Fei?», preguntó Chu Feng. La chica se tensó. Chu Feng hizo una reverencia elegante, y saludó con respeto. «Mi nombre es Chu Feng, y he oído que en la actualidad usted es la belleza número 1 de este lugar, ¿le gustaría ser mi prometida, para caminar juntos este camino de cultivo marcial?», preguntó Chu Feng de forma directa, porque ya que se habían encontrado, bien podía completar su colección de prometidas en este reino. Ya Fei, que de seguro esperaba ser metida en su saco cosmos como el anciano decrépito y Muron Shu, solo pudo mirarle y parpadear. La multitud también le miró aturdida, hasta los que pedían clemencia, le miraban aturdidos. «¿No y no eres nuestro enemigo?», preguntó Ya Fei con confusión. «Para nada, ese anciano decrépito y su nieto, trataron de tramar contra una de mis prometidas, su nombre es Zilin, tal vez la conozcas, es famosa en esta región. Por esto, los llevaré ante ella para que expliquen sus acciones. En cuanto a los demás, no les conozco a ninguno, y tampoco me molestan los mosquitos que tratan de atravesar mi cerco anti-mosquitos», explicó Chu Feng. Ya Fei no parecía saber qué decir. «Mi señor, el mayor al que capturaste es nuestro maestro de secta, una persona respetable, que no haría nada perjudicial en contra de la dama Zilin, debe de haber algún error», se apresuró a intervenir el anciano, que antes escudaba a Ya Fei. Chu Feng le dio una palmada en el hombro. «Suegro, Zilin es una persona extremadamente vengativa y cruel, y este anciano la envenenó y trató de robarle su poder, ya puede darlo por muerto, a él, a su nieto, y a cualquiera que pretenda defenderlo, así que preocúpese por su propia persona, y mi prometida», aconsejó Chu Feng, y de un paso, apareció enfrente del anciano rey marcial, que antes decapitó a uno de los que atacaban las matrices. El anciano no tenía un buen rostro, parecía un matón, y alguien de muy mal carácter. «Mayor, este joven es Chu Feng. ¿Puedo saber su nombre?», preguntó Chu Feng. El anciano se apresuró a saludar. «Mi nombre es Qiu Kanfen», se presentó el anciano, devolviéndole el saludo. «¿Qiu Kanfen de la secta demonio?», preguntó Chu Feng. El anciano asintió en tensión.
Mayor, en un mes volveré a esta región para atravesar el portal hacia la Tierra Santa del marcialismo. Si viene a mi encuentro en ese momento, tendré algo para usted, agregó, y dio otro paso para desaparecer, y aparecer enfrente Yafei y su futuro suegro. Suegro, mi propuesta es sincera, si están de acuerdo, en un mes volveré para atravesar el portal oriental a Tierra Santa del marcialismo. Si les veo allí, asumiré que Yafei ha aceptado ser mi prometida, dijo Chu Fen, y de un paso, desapareció del lugar. Antes de volver a las 9 provincias, Chu Fen recogió algunos tesoros. Él fue a la secta de Gurnineaven, abandonada, cuando a sus miembros les ocurrió la locura de tratar de llegar a la Tierra Santa del marcialismo, 15 años atrás. Chu Fen atravesó las protecciones de su secta, como si no estuviesen allí, y en un par de segundos, rapiñó todas las medicinas espirituales, y también una rareza natural, que ya estaba madura. Después de esto, regresó al continente de las 9 provincias en un parpadeo. Así, ni siquiera un día después de su partida, Chu Fen volvió a las 9 provincias, para mirar a su alrededor, y dar un paso. Él apareció enfrente de un mendigo con una marca de llamas en la frente. Chu Fen extendió su mano y lo tocó en la frente, introduciendo una matriz en su cerebro, que lo libraría de la locura. El hombre cayó al suelo desmayado, cubierto por varias matrices. Este hombre, era el hijo santo de la secta Gurnineaven, que era un rey marcial de rango 7, y que había tratado de cruzar hacían 100 años, el paso hasta el siguiente reino, la Tierra Santa del marcialismo, pero fueron atacados por una matriz ilusoria, y todos murieron, con excepción de él, que fue salvado por el padre desobligado de Chu Fen, y enviado de regreso con el bebé Chu Fen, para que lo dejara en el continente de las 9 provincias, en un clan que tuviese su mismo apellido. Luego de eso, y debido a la presión del padre desobligado, cuyo cultivo era monstruoso en comparación al de este tipo, él se volvió loco, y ahora recorría el continente de las 9 provincias como un mendigo, causando desastres de vez en cuando. Chu Fen sabía de él, pero hasta no tener plena certeza de poder enfrentarlo, él no se apresuró a buscarle. Ahora, gracias a las matrices que había establecido, este tipo volvería a la normalidad, y regresaría con su novia, recordando solo atisbos del infierno que pasó. Después de devolverle el juicio, al tipo afectado por el padre desobligado, Chu Fen volvió a entrar a la tumba del emperador, para recoger 2 esferas espirituales, una roja y una azul, que contenían un alma dentro, y esta vez, llegó al final de la tumba, destruyendo la última matriz que protegía el tesoro final, y sometiendo al artefacto de grado emperador, que protegía el lugar. Chu Fen se apoderó de toda la herencia de Qin Shuangtian, y logró subir a emperador marcial de rango 5, con los recursos de cultivo que dejó atrás. Lo más importante, fue que Chu Fen al fin consiguió materiales de alta calidad, que obtendría, al reciclar un montón de armas dejadas atrás por Qin Shuangtian, lo que también le serviría para actualizar sus conocimientos en esta área. Después de recoger todo, sin dejar nada atrás, Chu Fen examinó su propio cuerpo y habilidades. Su línea de sangre, le daba un poder de batalla que superaba 6 niveles. Su poder divino también le daba un poder de batalla que superaba 6 niveles. El poder de batalla de su línea de sangre, impulsaba su aura y el poder divino impulsaba su cuerpo. Al combinar estos 2 efectos, estos se ajustaban entre sí, y su poder de batalla superaba 9 niveles, pues su cuerpo y su aura estaban potenciados. Sin embargo, todos aquellos que llegaban a emperador marcial, tenían un poder de batalla, que superaba 3 niveles de cultivo, por lo que solo se podía decir que 6 niveles de ese poder de batalla de 9 serían efectivos. Luego del poder de batalla, venían los aumentos, pues Chu Fen obtuvo otro rayo divino al avanzar a rey marcial, y eso se sumaba al que había obtenido al avanzar señor marcial. Estos rayos divinos no eran algo común, pues tenían manifestaciones físicas muy poderosas al ser activadas, que no podían competir con un cuerpo divino, pero estaban cerca de ser igual de efectivos. Estos poderes potenciados, era la armadura del trueno, y las alas del trueno. Estos poderes eran características comunes a todas las líneas de sangre celestial. Luego, estaban los potenciadores de su cuerpo divino, que también aumentaban su cultivo en 2 niveles, dándole la armadura tortuga, que le hacía intocable en su mismo reino de cultivo, las alas del dragón azul, que le hacían el más rápido en su mismo reino de cultivo, las garras del tigre blanco, que le daban un ataque imparable en su mismo reino de cultivo, y el fuego del pájaro vermellón, que curaban cualquier herida que sufriese, él o sus aliados, por enemigos dentro o por debajo de su reino de cultivo.
En conclusión, los potenciadores de un poder divino que ocupaba el tercer lugar en toda la existencia de poderes divinos, estaban rotos, y si el Chufen de la línea de tiempo original pudiese usarlos, sería un ser invencible. Pero el Chufen de la línea de tiempo original, era un cabeza dura, y su imaginación era nula, por lo que usaba el poder divino ubicado en tercer lugar en el ranking de poderes divinos, como un potenciador común para aumentar su cultivo. Volviendo a su propio asunto, Chufen hizo cuentas. Él estaba en el rango 5, de emperador marcial, y al combinar sus poderes de batalla aumentados, podía lograr una efectividad de 6 niveles de cultivo, y sumado 4 potenciadores de su nivel de cultivo que lo elevarían a un emperador marcial de rango 9, su poder de batalla, rivalizaría, con un medio ancestro marcial de rango 6. Pero se debía tener en cuenta que su línea de sangre le prestó su poder, que era capaz de pulverizar a cualquiera que no le superara en más de un reino, por lo que en una emergencia, él podría encargarse de un ancestro marcial, sufriendo un agotamiento leve, pero pulverizando a su oponente de todas llenas. Así, Chufen, un emperador marcial de rango 5, era capaz de despachar a un ancestro marcial, que estaba 2 reinos por arriba de él. Así de roto estaba el hijo prodigio del padre desobligado y la madre protectora, pero que estaba prisionera. Fuera de todo esto, este poder solo eran las fuerzas regulares de sus puños, sin aplicar técnicas secretas, ni armas de ningún tipo. Para las técnicas secretas, Chufen no tenía interés alguno, pues el poder divino de las 4 bestias, superaba cualquier técnica secreta habida y por haber. En cuanto a armas, él ya había diseñado una para él que era regular, y que podía mejorar gracias a las que tomó del tesoro de Qin Xuantian. Fuera de esto, Chufen tenía un arma en mente, que no se quedaría atrás mientras él avanzaba y que podía ser combinada a la perfección con el arma que él había creado, usando sus máximos conocimientos. Esta arma, estaba en la Tierra Santa del marcialismo, y era la espada demoníaca, Evil Sword, que podía superar hasta un reino de cultivo en su ataque, aunque también se corría el riesgo de convertirse en su marioneta. A Chufen no le preocupaba este detalle, porque ya tenía un método para meter a la espada demonio en cintura, si se lograba apoderar de ella. Por otra parte, eso solo era poder marcial, y aunque no estaba tan roto, porque su verdadero poder espiritual, seguía sellado, su poder espiritual actual no podía subestimarse, porque gracias a la técnica de autocastigo que aprendió del emperador de la masacre, su poder espiritual avanzaba a fuerza de latigazos, y sin enfrentar ningún estancamiento, que no fuera su limitación en cuanto a sus propias habilidades, y gracias a su entrenamiento y a su avance de reinos de cultivo, su poder espiritual, ya era de capa inmortal, marca de insectos. Más allá de su avance y todas estas habilidades, Chufen sentía que no había llegado a sus límites en cuanto a comprensión marcial, y su línea de sangre hervía exigiendo más recursos. Este era un problema, porque ni en este reino, ni en el siguiente, había más recursos, que pudieran cumplir los requisitos de su línea de sangre. Y después de evaluar su propio poder, y ver lo roto que estaba, Chufen volvió con sus prometidas. Él tenía que crear un artefacto que le sería de gran utilidad para reunir recursos y favores en el futuro, y ahora tenía los materiales y el conocimiento para crearlo.